Buenos días, el día de hoy tocaremos el tema discapacidad e inclusión en el deporte peruano. Para ello daremos una breve definición sobre discapacidad e inclusión en el deporte. Se refiere a la condición de una persona que presenta limitaciones físicas, puede ser sensoriales o intelectuales, que afectan su participación en actividades físicas. La inclusión en el deporte busca que todas las personas con o sin discapacidad puedan participar juntas en un mismo entorno deportivo. También tocaremos el tema por una noticia difundida por Carlos Ríos Espinosa, quien es el director asociado de la División de Derechos de las Personas con Discapacidad, quien nos menciona que una nueva legislación peruana estaría amenazando los derechos de la discapacidad. En abril del 2025, el Congreso de la República aprobó una modificación a la Ley General de las Personas con Discapacidad, pues añadió el artículo 29.2, la que promueve la creación de centros de atención especializada y albergues temporales o permanentes para personas con discapacidad. Pues a primera vista la medida pareciera orientada a protección y cuidado, pero hay organizaciones de derechos humanos como Human Rights y colectivos de personas con discapacidad que alertan sobre el peligro de que esta norma fomentará la institucionalización y segregación de estas personas, pues los alejaría de la vida comunitaria, educativa y deportiva. También el Consejo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad, que viene a ser CONADIS, lanza el mismo año 2025 la estrategia de desinstitucionalización, que es una política pública que busca garantizar que las personas con discapacidad vivan en comunidad y participen plenamente en todos los espacios sociales, incluyendo el deporte. Entonces, esta coexistencia de ambas medidas, una que impulsa albergues y la otra que promueve la vida en comunidad, abrió un debate nacional sobre qué significa realmente la inclusión y cómo las políticas públicas pueden reforzar o limitar el acceso al deporte, la autonomía y la participación social de las personas con discapacidad en el Perú. Sobre el caso en mención realizaremos un análisis usando información de autores que están en desacuerdo sobre los diferentes tipos de violencia en el deporte. Por ejemplo, según Castro, en el año 2021 nos habla sobre la invisibilidad corporal. Pues Castro analiza cómo las experiencias corporales femeninas, como la menstruación, son invisibilizadas dentro del deporte y cómo esta invisibilidad refuerza desigualdades estructurales. Pues en el caso peruano, las políticas que promueven albergues permanentes reproducen un patrón similar: la invisibilización de los cuerpos y experiencias de las personas con discapacidad. Esto se da al separar del entorno social y deportivo, pues se les está privando el reconocimiento de sus capacidades y el derecho como atletas, o puede ser como entrenadores o participantes. También, según Flores, en el año 2021, nos menciona sobre la violencia estructural e institucional. Flores y sus coautoras proponen entender la violencia en el deporte no solo como un acto individual, sino como una estructura institucional que reproduce desigualdades. En esa misma noción puede aplicarse a la reforma del artículo 29.2. Al promover la institucionalización, el Estado incurre en una violencia estructural hacia las personas con discapacidad. Pues este tipo de violencia no golpea directamente, pero sí limita oportunidades, silencia voces y refuerza la exclusión. También Galagarza en el año 2011 menciona sobre la voz, agencia y resistencia. Galagarza muestra cómo Serena Williams desafió discursos patriarcales y raciales en el tenis a través de su voz y su agencia personal.
En el contexto peruano, pues las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan pueden asumir un rol similar. Cuestionar los discursos asistencialistas que les colocan como un objeto de caridad en un lugar como sujetos de derecho. Por último, González en el año 2021 explica sobre la protesta y visibilidad colectiva. González explica cómo movimientos sociales como Black Lives transformaron la esfera políticas al exponer injusticias estructurales y exigir cambios mediante la protesta. Este enfoque es clave para entender cómo el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad en Perú pueden actuar frente a políticas discriminatorias. Las campañas públicas, las manifestaciones en redes sociales y las alianzas con atletas paralímpicas o federaciones deportivas pueden convertirse en una herramienta de visibilidad y presión política. En conclusión, el análisis del caso muestra que la inclusión deportiva de las personas con discapacidad no depende solo de programas o infraestructura, sino de un marco legal que garantice su presencia activa en la sociedad, pues la reforma del artículo 29.2, pese a su apariencia protectora, reproduce exclusión e invisibilización, así como lo advierte Castro, porque aleja a las personas de los espacios donde pueden ejercer sus derechos deportivos y sociales. En conjunto, estas reflexiones evidencian que la inclusión no se alcanza solo con leyes, sino con una mirada crítica sobre cómo estas leyes se aplican con la participación activa de quienes históricamente fueron marginados. El desafío en el Perú no es cuidar a las personas con discapacidad, sino garantizarles plena participación, autonomía y presencia en todos los ámbitos del deporte y la sociedad. Muchísimas gracias.